En esta clase y la siguiente vamos a hablar de algunos fenómenos que están asociados al método de los elementos finitos, a problemas que se relacionan con la aproximación y que pueden incurrir en grandes errores dentro de nuestro modelo si no se toman en cuenta. Muchos software comerciales ya tienen su metodología para abordarlo y lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes cómo estos software toman en cuenta este tipo de problemas. El primer problema de que queremos hablar es el llamado bloqueo por corte o shear locking, que lo que tiene que ver es con un bloqueo, una excesiva rigidez producida en el elemento, específicamente en elementos lineales. Bueno, vamos a ver por qué esto ocurre. Para eso vamos a estudiar un poco las ecuaciones. Fíjense, este tipo de efectos, el efecto de bloqueo por corte, se va a generar cuando tenemos condiciones de carga para flexión. Entonces, debido a momentos flectores que se producen en la viga, y vamos a hablar de una solución exacta según la teoría de Euler-Bernoulli, nosotros esperaríamos que la viga tuviera esta deformada, en la que, bueno, primero tomamos en cuenta que las caras planas permanecerán planas según la teoría de Euler-Bernoulli, y además que se produce obviamente una curvatura que viene dado por un ángulo de flexión. Digamos, si hablamos en términos de deformaciones unitarias, tendríamos deformación unitaria tanto en X como en Y, porque obviamente acá hay flexión. Y entonces ahí también hay una deformación unitaria en dirección Y. Sin embargo, no lo hay, y esto es en el caso de la teoría de Euler-Bernoulli, no hay deformación unitaria cortante en el plano de XY. No hay deformación cortante. Entonces, debido a que la deformación cortante es cero, esto nos garantiza que siempre vamos a tener ángulos rectos con respecto a las líneas de flexión, a la línea, digamos, del eje neutro de nuestra viga. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando utilizamos una aproximación por elementos finitos? En el caso de que estemos utilizando un elemento lineal, debemos recordar que la interpolación de los varones nodales se va a hacer a través de una línea recta. Al tratarse de una línea recta, el elemento finito no tiene la capacidad de mostrar la cinemática de la deformada acá, que realmente es una línea curva. Entonces, realmente los valores nodales noten que coinciden, ¿ok? Si nosotros hacemos vista de este punto y este punto, en los nodos, pues coinciden. Entonces, uno diría, bueno, esto está tomando en cuenta la deformación nodal, pero debido a que no está tomando en cuenta la deformada curva en el intervalo, eso produce una sobretensión en corte. Veamos ahora las deformaciones unitarias en el caso del elemento lineal. Hay deformación unitaria en X, eso es correcto, pero ya no hay deformación unitaria en Y, porque el elemento no tiene capacidad de mostrar esta curva, por lo tanto esto es una línea recta. Al no haber deformación unitaria en Y, entonces se produce una deformación unitaria cortante. Y esa es la principal razón del error cuando utilizamos elementos lineales sometidos a flexión, porque vamos a generar realmente un estado de deformación y tensión cortante que no existe en la realidad. Vamos a ver esto en el caso tridimensional. Fíjense, típicamente en una deformación tridimensional nosotros esperaríamos que si tenemos acá una malla de rejillas deformadas, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un ángulo que este ángulo debería permanecer recto, ¿sí?, entre estas capas. Nosotros esperaríamos tracción en la parte superior, compresión en la parte inferior, en las fibras inferiores, y eso está muy bien. Pero según la teoría básica, este ángulo siempre se mantendrá con respecto a estas líneas, a pesar de que se deformen. El ángulo de alfa va a mantenerse recto. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos elementos lineales? Y también se aplica a elementos tridimensionales con orden 1, es decir, interpolación lineal. Que debido a que no se está tomando en cuenta esta curva deformada, el ángulo que se forma ahora entre estas fibras va a dejar de ser recto. Al dejar de ser recto, pues se genera una tensión interna, una tensión por cortante. Esa tensión por cortante hace que las ecuaciones converjan mucho antes de lo que deberían, porque tienes un esfuerzo extra, una tensión extra. Y como convergen antes, no termina de deformarse. Por eso se le llama bloqueo por corte, porque hay un corte que empieza a producirse, lamentablemente por la interpolación lineal, que no debería existir. Y al agregar ese estado tensional al cuerpo que no debería existir, se deforma mucho menos, por precisamente su rigidez acortante. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Típicamente,
lo que debemos hacer es utilizar tanto elementos bi o tridimensionales que tengan una interpolación cuadrática. Entonces, allí podríamos evitar el efecto de bloqueo por corte. Hay otros software que no obligan la interpolación cuadrática por las funciones de forma, sino que más bien utilizan combinadamente elementos lineales, pero con una integración reducida. Esto ha de tomarse con mucho cuidado, esto de la integración reducida, porque luego puede producir otro problema que se va a llamar efecto de reloj de arena, que lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Pero entonces, no es que usted se va a encontrar siempre con este problema, ya los software suelen tener implementada algún tipo de solución, sea obligar la integración completa con elementos cuadráticos o sea utilizar integración reducida con elementos lineales. Para que esto quede bien claro de cuándo es que se produce este efecto, vamos a rescatar uno de los códigos que estuvimos utilizando en el módulo 1. Entonces, permítame mostrárselo. Acá podemos ver un código en el que vamos a utilizar el típico elemento isoparamétrico de 4 nodos que programamos en un principio. La cuestión es que, en este caso, vamos a ver cuál es el efecto llamado efecto de bloqueo por corte, que va a minimizar drásticamente nuestras deformaciones. Fíjense, aquí estamos utilizando un ejercicio de una viga, ¿vale? Que va a tener dos elementos. Vamos a colocar el segundo elemento por acá. Perfecto. Cambiamos de color a rojo. Volvemos al verde. Esto es un elemento. Segundo elemento por acá. Ahora vamos a cambiar el color a rojo. Vamos a tener una distancia de acá a acá de 18 milímetros, como nos dice acá. Y de acá a acá de 6 milímetros. Entonces lo que queremos es aplicar una fuerza, vamos a colocarla en azul, acá, de 1000 kilonewtons y ver cuál es la deformada. Con estas dimensiones, que recordemos, ponemos por acá, está en 18 milímetros, 6 milímetros y también tiene 6 milímetros de espesor. Vamos a colocar acá texto, 6 milímetros. Con 6 milímetros de espesor, nosotros deberíamos estar obteniendo aproximadamente una deformación de 1.8 milímetros. Esa es la deformada que deberíamos obtener en dirección vertical con esta carga aplicada, tomando en cuenta un módulo de Young de 10 por 10 a la 6 megapascales, un coeficiente de Poisson de 0.33 y un espesor de 6 milímetros. De tal manera que estamos modelando la viga con un elemento planar tipo shell, en este caso es una membrana prácticamente, y que va a tener 6x6 de sección. Ahora, ¿cuál es la deformada que nosotros obtenemos realmente acá? Es 1.8 milímetros. Si nosotros hacemos la corrida, vamos a ver que se produce ese efecto por corte. Noten que en este caso no estamos utilizando ecuaciones cuadráticas, entonces la interpolación de un elemento al otro realmente ocurre de forma recta cuando nosotros sabemos que esto se deforma de esta manera, ¿sí? Que esto realmente toma una forma curva. Acá se está produciendo el efecto bloqueo por corte, ¿sí? Donde yo tengo, obviamente, tensión en la parte superior, compresión en la parte inferior, pero como no tengo una manera de imitar la cinemática de la deformación en la que hay una curva, esto permanece recto y genera una deformación y tensión por corte que no debería existir. El equilibrio entonces se alcanza mucho antes de la deformada adecuada, siendo muy inferior. Si nosotros vemos acá el resultado de los vectores de desplazamiento, noten para el nodo 6 tenemos los últimos 2 grados de libertad, noten que aquí la deformada en Y es menos 0.454 milímetros, cuando debería ser, por teoría de Euler-Bernoulli, de 1.8 milímetros. Estamos muy por debajo de lo que realmente debería ocurrir. Si nosotros dividimos 0.0 o 0.454 entre 1.8, bueno, puse 1.7, pero bueno, es más o menos el 25%, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si vemos esto en un software? ¿Solamente se cumple para los elementos cuadrangulares? Es decir, los elementos rectangulares. No. Vamos a ver ahora el caso cuando podemos utilizar inclusive Nastran para hacer una pequeña muestra. Noten que en este caso estoy utilizando elementos triangulares, pero tenemos las mismas dimensiones, 18 milímetros de largo, 6 milímetros de alto. Si vamos al shell, se está haciendo un shell triangular con 6 milímetros de espesor.
Si revisamos el material, vamos a revisar el material para que vean que tienen exactamente las mismas propiedades. Tiene un módulo de ion de 10 por E a la 6 megapascales, es 1 por 10 a la 7 megapascales. Ahí está la conversión. Tiene 0.33 coeficiente de Poisson. Así que tenemos los mismos elementos. Y noten que hay una carga aplicada de 1000 kilonewtons o menos 1.000.000 de newtons. ¿Okay? Ahí está, hacia abajo. ¿Qué pasa si yo me voy a la configuración de mallado? Hago un mallado lineal solamente de esta forma. Ahora estoy utilizando 4 elementos triangulares, ¿vale? Para que vean que el mismo efecto por corte se produce. Recuerden, el bloqueo por corte nos está dando 0.4 cuando lo hicimos con nuestra programación de elementos isoparamétricos. ¿Cómo nos va a dar ahora con elementos triangulares? Que debería ser 1.8, pero nos dio 0.4. Generamos la malla para asegurarnos de que sea lineal. Hacemos la corrida. Presionamos OK, hacemos la corrida. Y vamos a ver lo que ocurre. Entonces, bueno, luego de algunos segundos, esto no debería tardar mucho. Veríamos ya los resultados. Sí, aquí nos dicen que ya completó el 100% del resultado. En cualquier momento deberíamos recibir la ventana que dice cálculo completo en unos segundos. Ahí está, cálculo completo, y vamos a ver las deformadas. Entonces, en resultado, activamos la deformación en milímetros. Noten que aquí me está mostrando los desplazamientos en milímetros, y fíjense que me está dando algo muy parecido a lo que calculamos con nuestros elementos isoparamétricos de 4 nodos. 0.4. Recuerden que nosotros deberíamos estar por el orden de 1.8 según la teoría de Euler-Bernoulli. Entonces acá obviamente la aproximación es muy gruesa, ¿no? Esto no es 0.4, sino que debería ser 1.8. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio muy pequeño realmente. No voy a refinar la malla en tamaño, simplemente me voy a ir a configuraciones de mallado y voy a cambiar este elemento de lineal a parabólico, que era lo que habíamos dicho que es una forma de enfrentarnos al efecto de bloqueo por corte, ¿verdad? Permitir que el elemento pueda hacer una interpolación cuadrática entre nodo a nodo para las deformadas, lo cual le va a permitir pues, tomar en cuenta el efecto real y evitar esa deformación y tensión cortante. Si nosotros generamos la malla, presionamos OK por acá, vamos a correr. Entonces recuerden, ahora yo estoy utilizando igualmente un elemento triangular, pero ahora se le está agregando un nodo intermedio, porque ahora se pidió que el elemento fuera cuadrático, ¿sí? Entonces va a ser una interpolación parabólica, para eso está utilizando un nodo intermedio. Y vamos a ver cómo nos da la deformada. Fíjense que ahora la deformada está mucho más cerca de la realidad. Realmente la deformada debería darnos 1.8 milímetros, está dando 1.9 o 1.88, que es un error bastante pequeño realmente, ¿no? Menos del 5%. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estoy incluyendo estos nodos que se ve que hay un quiebre, ¿verdad? Se ve que hay un quiebre entre, digamos, esta arista y esta otra, ¿vale? Hay un quiebre, hay unos nodos intermedios. Al utilizar estos nodos intermedios para interpolación, puedo realmente captar la cinemática de la deformada y ver esa curva un poco mejor. Y evito la sobretensión por cortante. Entonces, esto es simple. No aumenté el tamaño, digamos, ni disminuí el tamaño del mallado, no refiné el mallado. Lo que hice fue mejorar el mallado a través de incluir una función cuadrática de interpolación. Repetimos, los software, Nastran, ANSYS, Abaqus, ya tendrán este tipo de soluciones implementadas. Muchas veces los van a obligar a utilizar elementos cuadráticos para ciertas formas, por ejemplo, elementos triangulares y rectangulares, e incluso para tridimensionales tipo brick, tipo bloque o tipo tetraedro, ¿vale? Entonces le van a obligar a utilizar elementos cuadráticos y además de eso una integración completa, ¿no? Completa full, ¿vale? No integración reducida. De esta manera podemos evitar el bloqueo por corte. En otras oportunidades, como ya vimos, hay oportunidades en las que los elementos cuadráticos puede que tengan la limitante de que no pueden ser utilizados en deformaciones no lineales. Entonces, si usted necesariamente tiene que utilizar en ese caso un elemento lineal, probablemente lo que va a hacer el software es activar la integración reducida automáticamente, o usted puede buscar activarla para precisamente evitar el bloqueo por corte. Pero
Eso de activar la integración reducida tiene un problema extra que veremos en la siguiente clase, que es el efecto de reloj de arena.